Buenas tardes, hermanos. Qué lindo estar nuevamente juntos el domingo para, compartir el tiempo de adoración en la Cena del Señor, como lo hicimos anteriormente, y ahora compartir la comunión unos con otros, porque de eso se trata, ¿no? Estar juntos los hermanos, disfrutando del tiempo de comunión, y también ahora para abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer hoy del 12 al 22 y vamos a pensar en esta tarde este tema que le puse como título ¿Cómo conducirse en la vida cristiana? La vida cristiana es una vida demandante, ¿no? Es una vida que exige del creyente una conducta, una manera de proceder que tiene que ser intachable, ¿no? Perfectos no somos, porque todavía hay pecado, hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, ¿no? Como sabemos, el creyente ha sido salvo por la fe en Cristo, pero nuestro andar en el mundo, nuestra conducta en el mundo debe reflejar el estatus que ahora tenemos, ¿no? La bendición que tenemos de ser, por ejemplo, hijos de Dios, ¿no? Sabemos que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, es perdonado, es declarado justo, justificado, como la Biblia nos enseña, es hecho santo, o sea, somos perdonados, Dios nos da una nueva vida. Como vamos a ver aquí al final de este pasaje, nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo viene a vivir en el corazón del creyente, y eso obviamente demanda una conducta, un proceder, una manera de vivir. Y en esta tarde vamos a pensar en estos versículos del 12 al 22 y vamos a ver en este testimonio que nos da el apóstol Pablo con relación a cómo era su proceder, cómo era su conducta. Tema que no solamente lo vamos a ver acá, sino también el tema sigue un poco más adelante, en el capítulo 2, porque Pablo les escribe esta segunda carta a los Corintios, una iglesia que estaba en una zona, lo que hoy es Grecia, una iglesia grande, una iglesia, pero que tenía sus problemas de conducta, justamente eso. Era una iglesia donde los creyentes, a razón de la cultura en la cual vivían, se habían convertido a Cristo, pero vivían de una manera bastante desordenada. Y en esta tarde tenemos que aprender eso, ¿no? Empezando por mí, que nuestra manera de caminar en la vida cristiana debe ser siguiendo determinados lineamientos que justamente den cuenta de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Cuando la persona acepta a Cristo, está necesariamente demandado a vivir una nueva vida en el Señor y obviamente vivir una conducta acuerdo a esto, como decíamos. Entonces vamos a leer este pasaje. Vamos a ir meditando en estos versículos y ver qué es lo que Pablo nos presenta aquí con relación a cómo conducirnos en la vida cristiana. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante vosotros. Porque no os escribimos otras cosas, sino las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también nos habéis entendido en parte, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor. Y con esta confianza me proponía ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y visitaros de paso para Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros hacia Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que me propongo hacer, lo propongo según la carne, para que haya en mí sí y no? Pero Dios es testigo fiel de que nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino que ha sido sí en él.
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos consolida con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hasta aquí con la lectura. Pablo le tiene que escribir esta segunda carta a los hermanos de Corinto. Les había escrito la primera carta, que es la que está anterior a esta, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia, para hacer algunas correcciones por este problema de conducta que tenían estos hermanos, algunas cuestiones doctrinales también que él tuvo que escribir en esta primera carta. Pero en esta segunda carta también Pablo escribe bajo una perspectiva de defender su ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Había en Corintios, en esta iglesia, gente que dudaba de, digamos, del apostolado de Pablo, de su llamamiento, y ponían en duda, ¿no? Y quizás hasta pensaban que Pablo había ido con un mensaje que no era el mensaje de Dios, sobre todo porque en esta iglesia de Corinto habían llegado algunos judíos, algunos creyentes, digamos, judíos, que trataban también de meter algunas cuestiones de religión judía dentro de la iglesia. Y entonces Pablo tiene que escribir esta carta para defender su ministerio. Es una carta muy personal del apóstol Pablo. Y entre otras cosas había habido como una especie de promesa o de idea de Pablo de ir a visitar a Corinto, hacerle una segunda visita, pero por razones que después vamos a ver, Pablo no se dio esa oportunidad. Y entonces los hermanos también como que ponían en duda la palabra de Pablo, si realmente era un hombre de palabra o era alguien que era un impostor, digamos, ¿no? Así que para contextualizar lo que vamos a pensar hoy, esa era la situación, ¿no? Así que Pablo tiene que hablarle a los hermanos y decirle esto que hemos leído recién, ¿no? Y que tiene que ver con esto, como Pablo describe cómo es su conducta, la coherencia entre lo que es y lo que hace, ¿no? Entre lo que dice y lo que hace. Y así también nosotros como creyentes tenemos que conducirnos de esa manera. Versículo 12 dice, porque nuestra gloria o nuestra satisfacción, si quieren traducirla de esta manera, porque nuestra satisfacción o nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante vosotros. Aquí tenemos en este versículo algunas cosas que vamos a detenernos a pensar que nos muestra Pablo la manera del creyente conducirse. El primer punto, Pablo habla de que tiene una conciencia limpia. Eso es un punto importante que los creyentes tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aprender de Pablo. La conciencia limpia, dice Pablo, ¿no? Porque nuestra satisfacción o nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios nos hemos conducido en medio de ustedes. ¿Qué es la conciencia? Todos tenemos una idea de qué es la conciencia, ¿no? Dios nos ha dado esta capacidad de poder distinguir de lo que está bien y lo que está mal. Es una primera ley, digamos, que Dios tiene o que ha puesto en el corazón del hombre. Y esto es común a toda la humanidad, ¿no? Cada uno de nosotros interiormente sabemos cuando hacemos algo bien o cuando hacemos algo mal, ¿no? Y especialmente el creyente es llamado a tener una buena conciencia, examinar su conciencia, ¿no? Y poder reflexionar realmente cómo ha sido mi proceder. Obviamente que, como vamos a ver algunos versículos, la conciencia a veces puede llegar a ser una mala consejera. Por eso Dios nos ha revelado en la Biblia su voluntad, donde nosotros continuamente tenemos que ir a la Biblia a cotejar nuestra conducta, nuestra manera de ser. El propio apóstol Pablo dice allí en este texto que tengo acá, que está en
1 Corintios capítulo 4, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo decía, yo no tengo en mi manera de andar, en algún momento en su vida, no tengo mala conciencia, pero eso no me exime de que de pronto esté haciendo algo que esté mal. ¿Entienden? Así que el Señor es el que me juzga, dice Pablo, ¿no? Así que es importante, la conciencia es justamente, ¿no?, la facultad del alma que distingue lo cierto de lo errado y nos impulsa a escoger justamente lo cierto, lo verdadero. ¿Y el creyente a qué está llamado? A tener una limpia conciencia. Y bueno, y si hemos cometido errores, lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra conciencia, nuestra alma, ¿no?, y pedir perdón al Señor, ¿no?, como sabemos. Pero es una manera de conducirse, ¿no? El creyente continuamente tiene que someterse a juicio, en el sentido de examinarse y decir, bueno, ¿cómo es mi conducta, ¿no? En 2 Timoteo 1:3, Pablo dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Otra vez Pablo hace referencia de la conciencia. También la Biblia nos habla de que la conciencia puede llegar a cauterizarse, o sea que hasta cierto punto la conciencia es un indicativo, ¿no?, que me sirve como guía para cómo es mi conducta, pero también dice allí en Tito 1:15 que todas las cosas son puras, ¿para qué? Para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. A veces la conciencia nuestra se puede empezar a impurificar con el mundo, con empezar a vivir y a pensar en las cosas del mundo, y, ¿no?, en este mundo que nos contamina, que tiene un andar totalmente opuesto a Dios. La conciencia también se puede contaminar y hasta, como dice la Biblia, se puede cauterizar, como dice allí en 2 Timoteo 4:2. Se puede como formar una cicatriz, o sea, a veces nos puede pasar a los creyentes que empezamos a cometer un determinado pecado, ¿no?, que empezamos a abrigar, que empezamos a cuidar ese pecado, y ya al principio nos molesta, pero después ese pecado ya que lo empezamos como a perder sensibilidad, ¿no? Y como que una herida se cauteriza y queda cicatrizada, y ya no nos importa más. Entonces, el creyente constantemente tiene que ir a la palabra de Dios, ¿no?, ponerse delante de la Biblia como un espejo para examinar justamente su conducta, para decir, como dice Pablo, que él se movía justamente con conciencia limpia. Dice Pablo también con el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante vosotros. El segundo punto que aquí Pablo nos muestra es la necesidad de ser sinceros, ¿no? Un andar sincero. Esta palabra sincero también se puede traducir como en santidad, sin dobleces, ¿no?, sin tener dos comportamientos, ¿no?, sin tener dos caras. Las cosas dichas claramente, como Pablo dice ahí más adelante, ¿no? Versículo 13, porque no os escribimos otras cosas sino las que leéis. O sea, Pablo era claro en el mensaje que le enviaba a los hermanos, ¿no? O también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Pablo no andaba en este sentido con mensajes ocultos o con lecturas en entre líneas, sino que lo que él les escribía era realmente directamente, era un mensaje sincero, ¿no? Era un mensaje sin dobleces, y así también debe ser nuestra conducta, ¿no? Dice Pablo en 2 Corintios 2:17, un poquito ahí más adelante, que pueden leer ahí al final, 2:17 en la página siguiente, pues no somos como la mayoría que trafican con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo transmitía un mensaje claro en base a la palabra de Dios, con sinceridad. No traficaba con la palabra de Dios. No andaba sacando provecho del mensaje
que hoy en día a veces se puede ver tanto de esto, ¿no? Un mensaje del Evangelio que está tergiversado y que busca el provecho de las personas. Pero Pablo aquí es claro de que su mensaje era sincero, ¿no? El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37, dice, pero sea vuestro sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Hablando de que el creyente tiene que tener un carácter firme, ser una persona creíble. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta para que nuestra conducta como creyentes sea agradable al Señor. Y Pablo tiene que traer esto delante de los corintios a raíz de todas estas dudas y estas cuestiones que ellos veían en Pablo. Dice sabiamente, no en la carne, dice perdón, en el versículo 12, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal. Hay una sabiduría que es espiritual y hay una sabiduría que es carnal. Y a veces los creyentes podemos movernos no movidos por el espíritu, por la sabiduría espiritual, sino por una sabiduría carnal. Es interesante, ¿no? Y Pablo nos habla acá que no se movía en la carne, no se movía en la carne. Santiago habla allí al final del capítulo 3, en el Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17, habla justamente de una sabiduría que es diabólica, ¿no? En Santiago capítulo 3, 13, ahí pueden ver, ¿no? Esa sabiduría diabólica es esa sabiduría que se jacta, que miente, ¿no? Dice que no desciende de lo alto, que es terrenal, es animal, y dice que es diabólica, ¿no? Así que esa conducta no es la conducta de un cristiano. En esa conducta es donde hay celos, dice Santiago. Hay contención, hay peleas, hay perturbación, hay obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que como cristianos estamos llamados a vivir sabiamente, espiritualmente, ¿no? La Biblia nos presenta que hay dos tipos de creyentes. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, si me acompañan ahí, capítulo 3, versículo 1. Hay dos tipos de creyentes. Hay creyentes que son carnales y hay creyentes que son espirituales. No sé si ustedes sabían eso, capaz que es una sorpresa para alguno. Pero que una persona sea cristiana no es garantía de que su conducta sea la correcta. Por eso es importante que nosotros tenemos que chequear nuestra conducta y nuestro proceder. Dice, y yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces acá Pablo plantea dos tipos de personas, dos tipos de cristianos, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Ahora, somos llamados a vivir sabiamente no en la carne, como Pablo lo dice aquí que estamos leyendo, ¿no? No con sabiduría carnal, sino, dice, con la gracia de Dios nos hemos conducido. Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más ante vosotros. Yo puse otra palabra acá. La palabra del cristiano está llamado a vivir en integridad. Dice Pablo que su conducta era la misma en el mundo y era la misma dentro de la iglesia. Acá es otro punto. A veces podemos como cristianos comportarnos dentro de la iglesia de una manera y en el mundo comportarnos de otra manera, pero el apóstol dice acá que se conducía en el mundo, la misma manera de conducirse era en el mundo y mucho más ante vosotros. Así que era una persona íntegra en este sentido, no había dobleces en su proceder, ¿no? En el mundo y en la iglesia un solo comportamiento, una sola manera de ser. Dice acá en el versículo 12 que nos hemos conducido, dice, con la gracia de Dios. Y esto es importante, ¿no? Pablo se conducía movido por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Un hombre que recibió la gracia de Dios,
O sea, cuando hablamos de la gracia, creo que la mayoría lo sabemos, lo que estamos hablando del favor de Dios. La gracia es el amor de Dios inmerecido hacia cada uno de nosotros. Todos los favores que recibimos de Dios, y esto comienza con el hecho de haber sido perdonados por Cristo, no por las obras, sino por la fe en Cristo, esto nos habla que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero la gracia va mucho más de eso. No es solamente la gracia para ser salvos. La gracia también nos forja como personas. Una persona que realmente disfrutó, se da cuenta del perdón que recibió de Dios, necesariamente va a vivir también ejerciendo ese perdón. Una persona que es consciente del amor que Dios tiene para con uno, también va a vivir amando a los demás. Una persona que es consciente y disfruta de la misericordia de Dios, también va a ser una persona que va a ejercer misericordia sobre los demás. Y así todos los favores que nosotros recibimos de Dios. Por eso Pablo, ¿no? Pablo dice ese texto que a mí me encanta, que está allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y la gracia de Dios no ha sido vana en mí. Es interesante porque la gracia definía lo que era Pablo como persona. Un hombre que era consciente del perdón, de cómo Dios fue capaz de perdonarlo a él a pesar de lo que era antes de haber recibido a Cristo, y esa gracia la seguía disfrutando en su vida, pero dice Pablo, esa gracia no fue en vana en mi vida. Y qué triste que es esto, que a veces como creyentes podemos ser salvos por la gracia, pero no disfrutar de la gracia de Dios. Y esa gracia que Dios nos sigue dando, ese favor que está a disposición de nosotros, no somos capaces de que fructifique en nuestra vida y que sea vana, caiga en saco roto. Y Pablo dice, no, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido vana en mí. Y ahí sigue hablando, ¿no? De que su trabajo en la obra del Señor es por la gracia de Dios actuando juntamente con Él, ¿no? Entonces es tremendo la gracia de Dios. Pablo se manejaba en su vida no basado en autoritarismos, no basado en legalismo, ¿no? Sino que constantemente guiado por el amor de Dios, ¿no? Como dice allí en 2 Corintios, ahí un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 1, damos vuelta a la página. Miren, Pablo dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios puede ser recibida en vano. Aún podemos pensar por los creyentes, ¿no? Pero nuestra conducta debe reflejar esta gracia de Dios que es capaz de fructificar en nuestra vida, ¿no? Para la gloria del Señor. El otro punto que quería compartir en esta conducta, ¿no? En este perfil de conducta de un cristiano, si le podríamos llamar así, es, yo le llamé con conciencia de juicio. Dice Pablo en el versículo 14, como también nos habéis entendido en parte que somos vuestra gloria, o vuestra satisfacción, si quieren, ¿no? Me gusta esa palabra, dice otra versión así, que somos vuestra satisfacción, así como también vosotros la nuestra. Era mutua acá la gloria, ¿no? Ustedes, yo soy la satisfacción de ustedes, dice Pablo, y ustedes la satisfacción mía. Qué lindo esto, ¿no? Y dice, pero miren, dice en el versículo 14 al final, como también vosotros la nuestra, que en el día del Señor Jesús. Pablo está hablando que su conducta estaba también con conciencia de ¿qué? De que un día todos vamos a ser juzgados. Este día del Señor Jesús está hablando de un día de juicio. El creyente no va a ser juzgado para perdición, ¿no? Va a ser juzgado para recibir recompensa o no. No estamos hablando del juicio eterno, ¿no? Sino que el cristiano, como la Biblia lo dice allí por ejemplo, podemos ver ahí en 1 Corintios, ¿no? 3, 1 Corintios 3, del 9 al 15, vamos un poquito para atrás. El mismo Pablo nos está hablando acá
les está hablando a los propios corintios, siempre estamos en el mismo contexto, encontraron 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, le dice a los hermanos de Corinto, sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, ¿no? Pablo hablando justamente, ¿no?, cómo él plantó esa iglesia en Corinto y cómo fue, ¿no?, él puso el fundamento, después vinieron otros hermanos y fueron construyendo no el edificio, ¿no?, construyendo las vidas, la iglesia. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Bueno, Pablo está hablando acá justamente de que nuestras obras, cómo edificamos nosotros después de ser salvos, ¿qué es lo que estamos edificando? Estamos edificando sobre la vida nuestra, sobre la vida, ¿no?, o en la iglesia, sobre los creyentes. ¿Cómo es nuestro aporte en la iglesia? ¿Qué estamos edificando? Porque la iglesia se construye entre todos, ¿no?, como comunidad, como conjunto de creyentes. Estamos sembrando, ¿no?, paja, hojarasca, ¿no?, que en el día del juicio, ¿no?, que va a ser, dice, quemada como por fuego, o estamos edificando oro, plata, esas cosas que el fuego no es capaz de consumir, ¿no? Pablo nos está hablando acá figurativamente de la importancia de nuestro proceder, de nuestra conducta, de nuestras obras después de salvo, para el día en que tengamos que dar cuenta delante del Señor. Así que la conducta del creyente debe estar guiada por esta conciencia de juicio, en el buen sentido, ¿no?, porque un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Volvemos a 2 Corintios ahí. Me gusta esta expresión, dice el versículo 14, como también nos habéis entendido en parte que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor. Y con esta confianza, dice Pablo, me proponía ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia o una segunda bendición. Pablo le está diciendo que él tenía las intenciones de ir a verlos de nuevo, volver a pasar por Corinto para visitar a los hermanos, para bendecirlos nuevamente, ¿no?, con su presencia, con su palabra, pero no solamente eso, sino también para ser bendecidos por ellos. Este es un punto lindo, ¿no? Yo puse aquí cuál debe ser nuestra conducta, bendiciendo a los demás, ¿no?, que nuestro accionar sea siempre con un fin de bendecir, no de dañar. Ese era el objetivo de Pablo, y nuestra conducta debe ser así, ¿no?, siempre con el fin de bendecir a otros. Usted le va a hablar algo a un hermano, ¿cómo se lo va a decir? ¿En qué tono se lo va a decir? Si es para corregirlo, para alentarlo, lo que fuera. Pesemos las palabras y las actitudes, ¿no?, y que realmente sea para bendición, ¿no? Hay que pesar las palabras, ¿no? Me gusta ese término, porque a veces decimos cualquier cosa y a veces hasta podemos herir a una persona, ¿no? Pero el creyente tiene que bendecir a los demás. Dice, yo quería ir a vosotros, quería pasar por ustedes nuevamente para ir a verlos, para bendecirlos nuevamente. 2 Corintios 2:4, ahí, un poquito más adelante, Pablo dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, miren lo que dice ahí, 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que conocieseis el amor tan grande que os tengo. Pablo les habría escrito a los corintios de una manera muy fuerte, pero no con el objetivo de angustiarlos, o de atribularlos, o de contristarlos, de amargarle la vida, sino, dice que él les escribió con angustia del corazón, ¿para qué?
para que conocieseis el amor tan grande que os tengo. O sea que el amor era lo que movía a Pablo cuando escribió su carta a los Corintios para corregir lo que estaba mal. Lo hizo quizás con fuerza, lo hizo con firmeza, como debía ser, pero con el objetivo de que en definitiva resultara para el bien de ellos, bendiciendo a los demás. Así que esa debe ser nuestra conducta. Pero no solamente eso, hermanos, sino también podemos pensar bendecidos por los demás. Porque Pablo plantea ahí que es como un ida y vuelta, ¿no? Porque dice, como también no sabéis, versículo 14, como también nos habéis entendido en parte que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día del Señor. Pablo no iba a un lugar por ser apóstol simplemente a dar y a dar y a dar y a dar, y bueno, como que él era el origen de las bendiciones, ¿no? Sino que era un cristiano que también estaba dispuesto a ser bendecido por los hermanos. Eso es lindo, ¿no? No era que él era la autoridad apostólica, y sí lo era, un gran apóstol, quizás el más grande, ¿no? Pero su disposición era de bendecir a los hermanos y de también ser bendecidos por otros, ¿no? Dispuesto a ser bendecidos por los hermanos en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido más amplio. En 1 Corintios capítulo 6, volvemos un poquito para atrás, capítulo 6, versículo 16, allí tenemos no, tengo mala referencia. No me acuerdo qué texto era. No, no es eso. ¿O será 2 Corintios 6:16? No, tampoco. No, 6. Bueno, a ver. No, se ve que anoté mal la referencia. Bueno, pero era esta idea para reforzar el de ser bendecidos por los demás. Ah, no, ya sé, está al final de Corintios. 1 Corintios 16:6. Ahora sí se me vino a la memoria el texto. 16:6. Acá Pablo, este pasaje después lo vamos a leer para poder entender mejor el capítulo 2, pero dice, y podrá ser, porque Pablo les está hablando a Corintios, acá les está hablando de su visita, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Ven qué lindo esto? Pablo pensaba ir, no para simplemente imponerse como el apóstol, sino que esperaba también de los hermanos que lo encaminaran, que lo guiaran, ¿no? Él iba incluso en esta segunda vuelta, iba para Judea, para ayudar a los hermanos de Judea. Y entonces Pablo dice, yo tengo la idea de pasar el invierno ahí con ustedes para que ustedes me encaminen a donde haya de ir, me guíen, oren por mí, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? De bendición, pero también ser bendecidos. Versículo 17 de 2 Corintios. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que me propongo hacer lo propongo según la carne para que haya en mí sí y no? Acá Pablo hace dos preguntas retóricas, que la respuesta obviamente es no, no cualquiera de ellas. O sea, Pablo no usó de ligereza y tampoco se lo propuso en la carne y tampoco, digamos, hubo duda en él. Él tenía firme su propósito, pero después vamos a ver que por alguna razón no pasó por Corinto. Pero esto me hace pensar a mí que también Pablo es capaz de reconocer sus imperfecciones y de reconocer nuestras debilidades. Yo creo que eso es parte de la conducta del creyente. No creerse que sos perfecto y que sos invencible, ¿no? A veces los creyentes podemos dar esa idea. Cuidado con eso, ¿no? Como porque somos hijos de Dios y porque tenemos el Espíritu Santo y porque esto y lo otro, nos creemos que somos tipos superhombres, ¿no? Y a veces tenemos respuesta a todo y sabemos todo, ¿no?
Y ojo con eso, ¿no? Reconozcamos nuestra debilidad, ¿no? Somos seres finitos, ¿no? Somos imperfectos. Siempre es mejor consultarlo al Señor, ¿no? Dice Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Pablo, ¿recuerdan ese pasaje cuando Santiago le habla a los ricos que dicen, voy a hacer esto hoy, mañana, voy a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, otro? Cuidado, primero consultar al Señor, si el Señor quiere, ¿no? Así que Pablo mostraba también esa debilidad. Y por último, terminamos diciendo que el creyente de buena conducta tiene que tener convicciones fuertes, ¿no? Tiene que tener convicciones fuertes basados en la palabra de Dios. Pablo sabía quién era, sabía quién moraba en él y termina planteando estas cuestiones acá, ¿no? Del versículo 18 al 22. Pero Dios es testigo fiel de que nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino que ha sido sí en él. Pablo tenía claro cómo había predicado el Evangelio, cómo había llevado la verdad. Lo había hecho con integridad delante de Dios. Incluso podía poner a Dios como testigo, ¿no? En el versículo 18, pero Dios, esta versión que yo tengo, que es la Reina Valera revisada, dice, pero Dios es testigo fiel. Creo que en la Reina Valera 60 dice, porque Dios es fiel. Pero me hace pensar esto, era tal la integridad de Pablo que él podía decir, Dios es testigo fiel de que nuestra palabra a vosotros no es sí y no, no fue dudosa, sino que fue una palabra firme en el Señor. Así que el creyente, la conducta del creyente debe estar basada en una convicción firme, con integridad delante de Dios, con fidelidad en el mensaje entregado, como dice allí en el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí y por el equipo de Pablo que lo acompañaba, Silvano y Timoteo, no ha sido un mensaje dudoso, ¿no? Sino que ha sido sí en él. El mensaje central de Pablo era Cristo, ¿verdad? Y la cruz de Cristo, y la obra de Cristo. Y en eso se basaba. En 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, allí Pablo plantea eso, ¿no? Que él no fue con palabras persuasivas ni con elocuencia, sino que él le predicó a los corintios a Cristo crucificado, la obra de Cristo. Esa era su convicción y Dios era testigo de eso, de su fidelidad en la palabra, ¿no? Dispuestos, esta convicción también nos muestra que tenemos que estar dispuestos a ser instrumentos para la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Me gusta esto porque dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, o sea, en Cristo son sí. Todo lo que Dios nos promete en la Biblia, podemos poner la mano en el fuego de que eso se va a cumplir, porque en Cristo se van a cumplir. El Señor ha prometido, Dios no es hombre para que mienta, como la Biblia dice, todas las promesas, todo lo que está profetizado en la Biblia va a tener cumplimiento en el Señor, ¿no? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, pero esto es muy lindo, dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y Pablo pone un nosotros acá, porque implica que en el cumplimiento de las promesas de Dios también está involucrada el creyente. Y Pablo como creyente estaba involucrado en este proceso. Y eso también cumple para cada uno de nosotros. Y es tremendo eso, hermanos, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, cuando anunciamos el Evangelio de Cristo, cuando ¿no? a una persona, Dios va a traer bendición a través de esa palabra, o se va a glorificar Él a través de Él, ¿no? En la salvación de esa persona, si acepta, o en la condenación de esa persona, si esa persona rechaza el mensaje del Evangelio. Pero a través de nosotros, dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que de alguna manera, dicho esto con mucho respeto, Dios ha querido que los creyentes seamos vehículos
de bendición para los demás, del cumplimiento de sus promesas, ¿no? Que son ciertas y que son certeras. Menuda responsabilidad tenemos en nuestra mano y así debe ser nuestra conducta, ¿no? Estar dispuestos a ser instrumentos para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a mí y a cada uno de nosotros que en esta semana podamos vivir con esta conciencia, ¿no? Y con este sentir de que el Señor nos va a utilizar a nosotros para bendecir a otros en el cumplimiento de su fiel promesa. Y finalmente termina acá, dice, y el que nos consolida, versículo 21 y 22, y el que nos consolida o nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y acá nos habla, yo puse acá este punto, conciencia de la pertenencia a Dios. Por eso las convicciones, el creyente tiene que tener convicciones claras de a quién ha creído, a quién sirve, en quién descansa su fe, ¿no? Y cuando un creyente tiene convicciones firmes basadas no en lo que siente, sino en lo que la palabra de Dios nos enseña, va a poder dar un mensaje claro del Evangelio y va a poder vivir en consecuencia con eso, en base a esas condiciones. Porque Pablo dice, no es que yo los vaya a convencer a ustedes de que Dios me ungió a mí como apóstol y no soy yo, es la autoridad. ¿De dónde viene? De Dios. El que me consolida o el que nos consolida, dice acá porque pone un nosotros, también, ¿no? Con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, nos ungió, ¿no? Dice 1 Juan, esto aplicado también a nosotros, lo dice Pablo, pero también a nosotros. 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice Juan. Pero 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción no es una bendición que me viene en un momento de éxtasis, ¿no? En una cosa rara que sucede en la iglesia. Lo entendemos por la palabra, Dios es el que nos da la unción, la autoridad como creyentes. Y a Pedro y Pablo tenía clara esta convicción. Y también a nosotros, hermanos, ¿no? No es para enorgullecernos esto, sino para que realmente seamos conscientes con convicción de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para bendecir a otros. Hemos sido ungidos, ¿no? La unción del Santo. Conocemos estas cosas, ¿no? Dice que esta unción permanece en vosotros, dice el apóstol Juan. No es que se va y viene, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que, y finalmente Pablo cierra con esta verdad tremenda que los creyentes tenemos que tener claro, y es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Y no es una experiencia tampoco secundaria a la vida creyente. Cuando el creyente se convierte, cuando la persona abre su corazón a Cristo, el pecador acepta a Cristo, desde el momento en que acepta al Señor, el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que viene a morar en nuestros corazones, y dice Pablo aquí, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Usted sabe que en su corazón, hermano, hay un sello? Dios ha puesto un sello. Ese sello es de propiedad de Él. Nadie puede quitar ese sello. Nadie puede perder la salvación. Por ahí a veces se predica que la salvación se puede perder. Es imposible perder este sello. Este sello es el mismo sello con el cual se sellaban los papiros, ¿no? Se hacía en la antigüedad, se sellaban los documentos, ¿no? Y se hacía con una resina, con una mezcla en caliente. Hasta ahora se usa para poner precintos en los sobres, ¿no? de cuestiones que no se pueden violar, que no se pueden romper. Se utilizan, por ejemplo, para sellar muestras de laboratorio, por ejemplo, decirlo así, en un ámbito que yo me muevo. Se utiliza el lacre, que es como una especie de pastilla que se calienta y se pone un sello,
cuando se quiere lacrar una muestra para que esa muestra quede pronta ahí, para que nadie la toque, para que sea después analizada, por ejemplo, cuando se necesita una segunda o una tercera opinión de un análisis. Eso nadie lo puede tocar, ¿no? Y este sello nos habla de que somos propiedad del Señor, y esa es una convicción que el creyente tiene que tener claro. Dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice Pablo, en Él también vosotros, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es prerrogativa de algunos pocos el ser sellado con el Espíritu Santo. No es una experiencia extra. Es en el momento de la conversión del pecador, cuando habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es como la prenda, es como el adelanto, ¿no? Cuando usted va a comprar algo, ¿qué le hace el escribano? Usted quiere asegurarse de algo, ¿usted qué hace? Generalmente se paga una prenda, como un adelanto. Yo quiero comprar esto, ¿no? Entonces pago una prenda por eso. Bueno, viene a hacer eso, ¿tá? El anillo, por ejemplo, que usamos también los que somos casados, de alguna manera que se usa simbólicamente a veces antes del casamiento, ya los novios cuando se comprometen, se ponen los anillos, que después, luego, bueno, se vuelven a poner o se bendicen en la ceremonia del casamiento propiamente dicho, pero es una señal, es una arra, es un adelanto de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Todavía el creyente no está en el lugar que le corresponde. Estamos en la tierra, nuestro lugar es el cielo, en la presencia de Dios. ¿Cuál es la garantía de que yo voy a estar en el cielo y cada uno de mis hermanos va a estar en el cielo? Es que Dios, el día que nos convertimos, puso un sello en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, y que es las arras de esa promesa que Dios nos ha dado. Promesa que es fiel y verdadera, porque no está fundada en nosotros, sino que está fundada en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén para la gloria de Dios. Que así sea.